gloria, te adoramos, te alabamos, glorificamos tu santo nombre, Dios mío, Jehová. Aquí estamos, Dios, hoy hemos empezado este ayuno general, Jehová de gloria, Señor, para implorar, Dios mío, Señor, tu voluntad, para clamarte, adorarte, Dios mío, para rogarte para las tantas necesidades que hay aquí en la tierra, en nuestras vidas, en la iglesia, en tu obra, Padre Santo, Dios mío. En esta noche, Jehová de gloria, glorifícate. Habla nuestras vidas. Estamos aquí en este lugar, en este sábado, Padre, Señor, para escuchar tu palabra, para recibir bendición. Espíritu Santo, que tus dones se operen en esta tarde, que tus dones operen en esta noche, don de sabiduría, don de conocimiento, don de discernimiento de espíritus, don de fe, Dios, don de milagros, don de sanidad, don de profecía, don de lengua, interpretación de lengua, para administrar a nuestra vida, para exhortarnos, para unificarnos. Dios mío, háblanos en esta noche. Oh Jehová, en el nombre de Jesús, la gloria y la honra es para ti. Cuando tu palabra está saliendo, sana, liberta, bautiza, convence, Dios mío, Jehová. En el nombre de Jesús te pedimos y le damos las gracias, Señor. Amén. Mis hermanos pueden tomar asiento. Pero sigue alabando a tu Dios. El tema de este ayuno aquí es recibe fuerzas en el proceso. Recibe fuerzas Recibe fuerzas en el proceso. Alabanza al Señor. Si vamos a Filipenses capítulo 1, y esté atento, hermanos. Estás en un ayuno, pues no tienes prisa de ir a casa. Estamos aquí para disfrutar de Dios, para disfrutar de su palabra, para disfrutar de su presencia. Filipenses 1:6 dice la palabra: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Pastor, me da seguro de essa aqui. Começou a começar boa obra de vosso, lo perfeccionará en el día de Cristo Jesús. Amén, hermanos. Amén, hermano. Pues aquí la palabra nos dice aqui na palavra da bisa-nos que Cristo comenzó una obra en nosotros. Cristo ha comenzado una obra en nós. Estamos en un proceso. Nós de un proceso. Cada hijo de Dios está en un proceso. Cada hijo de Dios es de un proceso. La obra de Dios está en un proceso. La obra de Dios es de un proceso. Dios comenzó una obra en nosotros. Dios ha comenzado una obra en nós. Dios conoce el principio. Dios conoce el principio. Y Dios sabe lo que Él quiere lograr con nuestras vidas. Y Dios aquí lo que logra con nuestra vida. Tal vez usted no comprende. Tal vez usted no entiende. Pero Dios sabe lo que hace. Dios sabe que hace. Dios sabe lo que hace. Dios sabe que hace. Alabanza al Señor, hermanos. Amén, hermanos. Él comenzó una obra en nosotros. Él comenzó una obra de nós. Y Él sabe lo que quiere lograr al final con tu vida. Y Él sabe que quiere lograr al final con tu vida. Es un proceso. Un proceso. Que a veces nosotros no entendemos. Y de camino pensamos que tal vez vamos a fracasar. Y na camino nos pensa que portarnos y fracasar. Que no vamos a llegar. Y comenzamos a hacer cosas, hermanos. Y nos comenzamos a hacer cosas, pero usted tiene que saber que Dios empezó una obra en usted. Dios ha comenzado una obra en vos. Usted tiene que estar persuadido. Usted tiene que estar convencido que el que comenzó la obra en usted no es el hombre, es Dios. Y que Dios sabe lo que está haciendo. Él dice la palabra aquí que Él empezó una buena obra. Amén. ¿Qué dice ahí? La perfeccionará. Él lo perfeccioné. Él lo perfeccionará. Él lo perfeccioné. Cada día que va pasando, cada día que va pasando, Dios está obrando. Dios está obrando. Tal vez usted no lo ve,
Portava no ta mire, pero está está obrando. obrando. Tal vez usted no Portava entiende, no ta comprende, como los israelitas no entendieron era israelita na notava ta comprende. por qué tuvieron que ir por medio de ese Dico desierto, una mensera baidor di deserto aqui, que no había no agua, ta ting agua, que no había no ta comida. ting comida. No era más fácil ir ese camino de 11 días y conquistar ya lugares que estaban poblados. No estava mais fácil vai de caminho de Jesus um dia e conquistar aquele lugar que estava a poblar acaba. Que ya había comida, Cuidado tem comida, pero Dios sabía lo que hacía. pero Deus estava a saque que estava. Dios sabía lo que tenía que cambiar en sus Deus corazones. estava a saque que me será cambiar de coração. Por eso Dios les guió por el camino del desierto, Pensei Deus guia na pe caminho de deserto. donde no había agua, Não tem água. donde agua tenía que salir de la roca, Ainda água me será salvo e barranca. para mostrarles Para mostrar não. que hay que confiar en Me Dios. ser confiado em Deus. Ellos con su inteligencia Com a inteligência, no podían sacar agua del não desierto, por sacar água fora do deserto. pero Dios le mostró Deus mostra não. que su Dios es un Dios grande, Que Deus Deus grande. que no hay nada imposible para É él. impossível para Deus. Ellos podían ver Para mirar, que en el desierto dentro deserto, agua salió de la roca. água a sal fora de barranca. Alabanza al Señor. Y no había comida en el desierto. Não tem comida dentro deserto. Dios, a propósito, los llevó allí. Deus para malo aí vai na inana. Alabanza al Señor. Amén, hermanos. Y comenzaron a murmurar contra Moisés. E na começar a murmurar contra Moisés. No hay comida. Não tem comida. No hay comida. Não tem comida. Y no hay manera cómo llegar a comida. Não tem maneira como para chegar na comida. Alabanza al Señor. Es el propósito de Dios. Dios, a propósito, Deus para malo, amén, les hizo pasar hambre. la ganan passador de hambre. Alabanza al Señor. No es que Dios se olvidó. Não está com Deus a dúvida. No es que Dios no sabía lo que estaba Não haciendo. está com Deus, não estava a saber o que estava fazendo. Pero cuando tuvieron hambre Pero na hora não está tem hambre. y no sabían dónde encontrar E comida, não estava a saber onde arranhar comida. estaban buscando aquí abajo. Não estava a buscar aqui bom. Dios les enseñó. Dios les enseñó. Deus assim, não. Amén, que todo lo bueno viene de arriba. Mira arriba. O turcos bom está vindo arriba. Mira arriba donde está Dios. Mira arriba, camina Deus está. De allí viene mi bendición. E não me bendição está vindo. No del hermano, Não de irmão. no de la hermana. No de hermana. Mi socorro viene de Jehová, Mi socorro está vindo de Deus. que hizo los cielos y la tierra. A cheia inteira. Y Dios dejó llover maná del cielo. E Deus alaga maná cai fechelo. Amén, hermanos. El que empezó una obra, una buena obra. E se vai começar com boa obra. Mira qué dice ahí. Mira o que está visto aqui. No comenzó cualquier obra, Não vai começar qualquer obra. una buena obra. Boa obra. Pues dé gracias a É Dios. uma graça a Deus. Dé gracias a Uma Dios. danke a Deus. No reclame a Não Dios. reclamar a Deus. Dele gracias por cada día. Não danke para cada dia. Y dile, Señor, tú empezaste una buena obra en mí. Dizer, Senhor, vai começar uma boa obra em mim. La obra que empezaste en mi vida es una buena A obra. obra que vai começar em minha vida é uma boa obra. Aunque otra gente puede decir lo contrario. Outro ainda vou pensar não ao contrário. Amén, pero yo sé Pero me sabe. que Dios ha empezado una buena obra en mí. Deus vai começar uma boa obra em mim. Yo sé dónde yo estaba. Me sabe onde me estava tá. Yo conozco que era mi condición. Não sei como minha condição estava tá. Yo sé lo que Dios ha hecho en mi vida. Sabe que Deus faz de minha vida. Tal vez usted no lo ve, Portava, não tá mirando. pero yo sí lo estoy viendo. A mim se tá mirando. Tal vez usted dice, Dios no ha cambiado a ese hombre, Vou te avisar, Deus não cambia homem. pero yo sí sé Pero a mim sim. la buena obra que Dios está haciendo en mi É vida. boa obra que Deus está fazendo de minha vida. La buena obra que Él empezó el 1 de marzo de 1989 É boa obra que ela começou na 1 de março de 1989. y lo está perfeccionando cada día, Perfeccionando cada dia. en cada cosa que permite llegar a mi vida. Cada coisa que está permitindo chegar na minha vida. Es Dios obrando, Está Deus obrando. es Dios perfeccionando, Deus perfeccionando. es Dios obrando. Está Deus obrando. A su nombre la gloria. Podemos ir a Job 23. Nós vamos em Job, capítulo 23. Adora a tu Dios, Adoramos a aleluya. Deus. Job capítulo 23. Job 23. Recibe fuerza
recibi força en el proceso. no processo. Job 23:14. Job 23, vers 4. Mis hermanos lo tienen. Romana tinha? Y dice ahí, Él pues acabará lo que ha determinado de mí. Y muchas cosas como estas hay en Él. 23:4. Para sobre esta cumprir lo que está planeado para mí. E roupa coisas assim é tem pensar. Él pues acabará lo que ha determinado de mí. Passou esta cumprir lo que está planeado para mim. Y muchas cosas como estas hay en Él. E roupa coisas assim é tem pensar. Job no entendía, Job não estava a compreender. porque Job era obediente, So Job estava obediente. era fiel a Estava Dios, fiel a Deus. seguía la palabra de Estava a Dios, seguir a palavra de Deus. servía a Dios, Estava a servir Deus. adoraba a Estava Dios. a adorar a Deus. Amén, hermanos. Amém, hermano. Y ahora de repente Job ve algo diferente en su vida. E agora de repente Job mira algo diferente em sua vida. Y Job no entendía, E Job não estava a pero Job compreender. declaró, Pero Job a declarar. Él pues acabará lo que ha determinado de mí. Para sobre esta cumprir com o que está planeado de mim. Dios ha determinado un camino, Deus a determinar caminho, un final final para tu vida, para a vida, para mi vida. para minha vida. Y Él acabará, E ele acaba com ele. Él hará lo que Él quiere hacer con nuestras vidas. Assim o que quer assim com nossa vida. Y dice, muchas cosas como estas hay en Él. Eu te avisa, roupa coisas assim é tem pensar. Amén, hermanos. Muchas cosas Dios tiene para nosotros. Roupa coisas Deus tem para nós. Muchas cosas Él quiere lograr con nuestras Roupa vidas. coisas é que logra com nossa vida. Pero usted tiene que saber Pero vamos ser sa, que usted está en un proceso, hermanos. como de processo, hermano. Alabanza al Señor. Que no tenemos lucha contra carne ni sangre. Nós não tem luta contra carne nem sangue. Jeremías 18. Jeremias 18. Pero que Dios sabe todo. Pero que Deus a turcos. Usted tiene que mantenerse en la rueda. Vamos ser guanta, vamos ser rebel. Alabanza a Jesús. Amén, amén, hermanos. Y esperar en E Dios. guarda arriba Deus. Porque cuando la cosa se pone difícil Sobre coisa mira difícil. y usted sale de las manos de Dios, Você ali foi chamada de Deus. Dios no puede darte la forma que Él quiere. Deus não pode haver forma com que. Dios no puede perfeccionar esa obra Deus que ha não comenzado en Deus não usted. pode perfeccionar a obra que ela começada em você. No puede. Ele não pode. No puede. En Jeremías 18, Em Jeremias 18, versículo 1, versículo 1. un pasaje que conocemos muy bien, amén. Passagem que nós conhecemos bom. Dice la palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, Tá vista? É palavra do Senhor aí chega a Jeremias pisando. levántate y vete a casa del alfarero y allí te haré oír mis palabras. Lanta e barra vai na casa do alfarero e analo me anunciar minha palavra nang nabo. Amén. Jeremías obedeció. Jeremias a obedecer. Dios le dijo, levántate, Deus avise lanta, ve a la casa del alfarero. vai casa do alfarero. ¿Usted haría lo mismo? Abolo assim minhas coisas? ¿O usted diría, pero por qué? Ou abolo avisa pero di com. ¿Qué tengo que hacer ahí, Dios? Que como vai assinar Deus? Estoy muy tranquilo aquí donde estoy sentado. Me tá ouve tranquilo, caminha me tá sentar aqui. ¿O no? ¿Somos así? ¿Por qué otra vez ir a la iglesia? Dios te puede decir, ve a la iglesia. ¿Por qué Dios? ¿Por qué Dios? Di com Deus. Alabanza a Jesús. Amén, hermanos. Él se levantó Ela lanta, y dice en el 3, e essa avisa na 3. y descendí a casa del alfarero. E ora ei minha barra vai na casa do alfarero. Y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. E net estava assim trabalho riba e will. Amén. El alfarero estaba trabajando ahí, Alfarero estava trabalhando e nana. sobre la rueda. Riba e will. Y esas ruedas de antes, E will de antes, amén, con su pie le daba vuelta a esa rueda. com su pia estava da dreia e will. Esa mesita E mesa chiquito aí, y con el barro, lodo, clay e com o clay, sobre él. riba G. Alabanza al Señor. Amén, hermanos. El versículo 4 dice, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder.
Versículo 4. Mas é pote que o alfarero dava da forma que o clay a fracassado em sua mão. Alabanza al Señor. Se echó a perder en su mano. Ela fracassado em sua mão. Gloria a Jesús. Estaba haciendo un vaso. Ele estava fazendo Un vaso. vaso. Amén. Y cuando esa rueda da vuelta, E agora o wheel draai rondje. usted tiene que saber dónde poner sus dedos y cómo Vamos começar com e na onda põe o dedo não. para dar la forma que usted quiera a ese vaso. Para dar forma que o boquê para o vaso aqui. Amén, hermanos. El vaso no decide cuál forma va a tener, O vaso não decide qual forma é que vai ter. pero el alfarero decide qué forma él dará al vaso. Pero o alfarero está decidir qual forma está dando o vaso. Amén, hermanos. Por eso Dios tiene un plan para con tu vida Pensei Deus tem plan para a vida. y Él te va a ubicar en el lugar que Él tiene para usted, Eu te ponei no lugar que eu tenho para você. donde Él sabe que usted puede ser bendición, Caminho de saco vou portar de bendição. donde Él sabe que usted puede ser útil. Caminho de saco lo vou portar útil. A veces nosotros anhelamos muchas cosas Senhora, nós deseja rópicos. o a veces posiciones en la obra de Dios, Optimizar posiciona na obra de Deus. pero Dios sabe lo que es bueno para usted. Pero Deus aqui que está bom para você. Dios sabe en cuál de esas posiciones usted puede glorificar a Dios. Deus sabe em qual posição eu vou glorificar a Deus. Dios sabe con cuál forma usted puede glorificar, engrandecer la obra de Dios. Deus sabe em que forma vou glorificar a obra de Deus. No es lo que queremos, Não é o que nós quer. no es el que corre, Não é isso que está correndo. depende de Dios. Está depender de de Deus. Amén, hermanos. Igual que en Timoteo, Mesma coisa que Timoteo. dice que en la casa de Dios hay diferentes utensilios. Mesma coisa que está visando em casa de Deus tem diferente. Artículo dan. Artículo não. Amén. Gloria a Jesús. Hay una mesa, Tem mesa, hay una cuchara, cuchara, hay una silla, stoel, hay lámpara. lampi. Alabanza a Jesús. Amén, hermanos. Así Dios da la forma, pero el barro tiene que estar sobre la rueda. Assim Deus está dando forma, pero o clay está arriba do wheel. Y dice aquí que el barro se echó a perder en su mano Assim da bisa que o clay ha fracassado em sua mão. y volvió y la hizo otra vez según le pareció mejor hacerla. Assim ela traga pote com o clay. Maneira estava tapar-se bom de vista de alfarero para trazer. Amén. Dependía del alfarero Estava a depender de alfarero y no del vaso. e não de vaso. ¿Usted entiende esta noche? Você está compreendendo a noite? Es Dios quien quiere dar a usted la forma. Está Deus que dá forma. Por eso usted tiene que entregarse totalmente en las manos de Dios Você entregamos completamente de mão de Deus. para que Dios haga con usted lo que Él quiere. Para Deus assim como maneira é que. No lo que usted piensa que usted puede hacer. Não é o que você pensa como por assim. Porque Dios conoce tu corazón. Deus conhece o coração. Y muchas veces nosotros no conocemos nuestros Os corazones. livianos não conhecemos o coração. Não. Hizo el pueblo pasar por el desierto. E ela que o povo passa do deserto. Como Deuteronomios 8 dice, Maneira de Deuteronômio 8 da avisa. para que ellos conocieran lo que había en su corazón. Para não conhecer o que estava tendo no coração. Amén, hermanos. En el versículo 5, No versículo 5. cuando Jeremías vio esto, Ora Jeremias mira essa aqui. palabra de Dios vino a su vida. Palavra de Deus vem na sua vida. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, E ora a palavra do Senhor chega a mim visando. no podré yo hacer de vosotros como este alfarero o casa de Israel, dice Jehová. Mi não parece com você o caso de Israel. Maneira alfarero aqui está assim, Senhor está declara. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Mira, mes coisas que cleita de mão de alfarero, assim na bolsa está em minha mão, o caso de Israel. Amén, hermanos.
Amen. Y así usted y yo estamos en las manos de Dios. Así na ami ko bata de mana de Dios. Amén. Y Él dice, Él puede hacer lo que quiera con nosotros. Tabi separa si tur lo que eke kunos. Pero Él no pudo dar a Israel la forma que Él quería, Pero no por aduna Israel forma kun anta bata ke, ku eta bata ke. porque Israel no quería someterse a So Dios. Israel no quer someter na mes na Dios. Israel no quería estar ahí donde Dios le podía dar esa forma. Israel no taba que te camina Dios que dona forma aí. La obra que Dios puede hacer en tu vida E obra que Dios faz na vida, depende mucho de su entrega. tá depende hope tipo entrega. Amén, hermanos. Y ahí está la dificultad grande. E aí na dificuldade grande tá. Porque hay muchos sabios So tinha hope sabiram y pocos entregados. e hope e tiki entregaram. Hay muchos que saben lo mejor Tinha hope que sa é o mais meu. y pocos entregados en la mano del Señor. E tiki que tá entregando na mens de mão do Senhor. Amén. Y la cosa es fácil, hermanos. E a coisa tá fácil, romana. Dios pone un pastor para cada iglesia. Deus tá pondo pastor para cada igreja. Y por medio del pastor, E para meio de pastor, usted recibe você recebe y es formado. e tá hora de formar. Amén, hermanos. Alabanza al Señor. Dice Hebreos, someteos a vuestros pastores. Hebreu não tá precisa someter você mesmo, você pastor. Si usted no puede empezar con eso, Se você não começar que sei, ¿cómo Dios te puede dar forma? com Deus pode dar forma. Alabanza al Señor. Cuando decir amén. Y a veces en ese proceso, E hermanos, enviado em processo aqui, romana. vienen cosas en nuestras Tá vidas. bem coisa na nossa vida. Si vamos a Génesis, Se nos vai em Gênesis, alabanza al Señor, vienen cosas en nuestras vidas que Dios permite. tá bem coisa na nossa vida que Deus tá permitir. A veces que hacen dolor, Tem biana tá se dolor, pero es Dios pero tá Deus que nos está formando. que tá formando nós. Alabanza al Señor. En Génesis 39, Gênesis 39, alabanza a Jesús. Vamos primero, Génesis 42. vamos prometer em Gênesis 42. Es una historia Tá uma história que muchas veces lo hemos predicado. que o Hope Biano se predicar over de dia. Creo que todos los pastores lo han predicado en su ministerio. Eu quero que o pastor e que predique dentro do ministério. El trato de Dios con José. E trata de Deus com você. En Génesis 42, 21, Gênesis 42, 21. dice la palabra de Dios. Y decían el uno al otro, verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no lo escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Ora nem não avisa outro, de verdade não está culpável enquanto nosso irmão Humber. Mas sobre nossa mira é a angústia de sua alma, ora que ela roga nós. Mas nós não queremos escutar, pese a angústia aqui também riba nós. Amén. Vemos, conocemos el caso de José. Nós conhecemos o caso de José. Amén. El niño preferido de su padre. E justo irmã de sua tata. Y era el más obediente también. E estava mais obediente também. Los otros tenían un mal testimonio, E outro andava de mal testemunho. pero José no. Pero José não. José obedecía a su padre. José estava a obedecer sua tata. Y a los 17 años, E ora tinha 17 anos. ya José tenía experiencia con Dios. José estava tinha experiência com Deus, caba. La Biblia no nos da muchos detalles, A Bíblia não dá duna nos hobby detalhe. pero ya tenía experiencia con Pero Dios, estava tinha experiência com Deus, caba. más que sus hermanos. Mais que o ser humano. Por eso él era obediente. Pese estava obediente. Amén. Para ser obediente hay que tener una experiencia con Dios. Para estar obediente, mas tinha uma experiência com Deus. Nuestros jóvenes tienen que tener una experiencia con Dios. E jovem não tinha mas tinha Amén, hermanos. Y a los 17 años, tinha 17 anos. él tuvo dos sueños. Eu estava tinha dois sonhos. Dos sueños de su futuro, Dois sonhos de seu futuro. que su padre no le entendía. O seu tata não estava a compreender. Él era el más pequeño. Ele estava de seu mais chiquito. Amén. Benjamín es más chiquito, pero él era muchos años el más pequeño. Benjamin é seu mais chiquito, pero ele estava da roupa e é seu mais chiquito. Amén, hermanos. Y a él Dios le revela algo grande E na dia Deus revela algo grande. y que su padre le explica
E kusu tata expliqué que usted va a gobernar sobre nosotros, que abadis governar cribanos, que los hermanos, tus hermanos y tu madre y tu padre van a inclinarse ante usted. que bo rumana, bo tata, bo mama te buig na bo. Él tal vez no lo entendió E portanto não compreender. y sus padres tampoco lo entendieron, Su maior não pouco a compreender. porque ¿cómo pudieron imaginar So com não pode imaginar na mes que ese jovencito, que jovem chiquito aqui, amén, sería rey de un imperio tan grande? lota rei de um império assim na grande. ¿O no? Afinal, Sí, le digo a usted, hermana Feli, usted va a ser reina de Holanda. se me visa você irmã velha, vou ter vir a reina de Holanda. Mira que mi hermana Gracia se ríe porque... Ahora, hermano, imagínese que estaban ahí y el padre dice, usted va a ser rey de Egipto. Imaginar você, El padre dice, va a ser rey de o Egipto. tata visa vou ter vir a rei de Egipto. Eso sería una risa. Esse é um rarimento. El imperio más poderoso del mundo de aquel entonces. É o império mais poderoso do mundo de tempo naio. Por eso Dios no nos puede revelar todo, hermanos. Pensei, Deus não pode revelar nos turcos, mano. Amén. ¿Usted cree que José hubiera creído Você quer que o seu suelo a querer? si Dios le hubiera dicho va a ser rey de Egipto? Se Deus lá disse, lo vou vir a rei de Egipto, No creo eso. ainda quer esse. ¿Cómo? Com? No veo cómo voy a llegar ahí. Minta mira como lo me llega nana. Por eso es un proceso. Pensei, é um processo. Y según vamos avanzando en el proceso, E segundo nós vai dilante do processo, Dios levanta la cortina un poquito Deus hisse cortina um tiki. y nos muestra un poquito. Está mostrando-nos pita. En este ayuno E tem uno aqui, estamos pidiendo a Dios, nos está pedindo a Deus, levanta la cortina un hisse poquito. cortina um tiki. Dame fuerza en este proceso. Dá-me força dentro do processo aqui. Muéstrame que estoy caminando según tu plan. Mostrar-me como está caminhando segundo o plano. Necesito algo, Dios. Meter-lhe algo, Deus. Estoy buscando. Está buscando. Estoy trabajando para usted. Me está trabajando. Estoy orando. Me está orando. Pero levanta la cortina un poquito. Dios, muéstrame un poquito. Deus mostrava um tiki. Alabanza al Señor. Y Dios le mostró a José Deus a mostra a você dos sueños. dois sonhos. Él tenía encuentro con Ela Dios. tinha encontro com Deus. Alabanza al Señor. Él conocía la presencia de Ela estava a Dios. conhecer a presença de Deus. Y vemos aquí, E nós estamos aqui na Ana. él no sabía que él iba a ser rey de Egipto. E nós estamos da saca de vir a rei de Egipto. Porque cuando lo Agora vendieron, na vendele, ¿qué dicen sus hermanos ahí? que o romano da vista aqui na Ana. En el versículo 21. No versículo 21. Vimos la angustia de su alma. Nós mira a angústia de sua alma. Vimos la angustia de su alma. Nós mira a angústia de sua alma. Ahora su rumanan acuele. Cuando sus hermanos le tomaron Ora su romana com ele y le echaron en ese pozo, e na tirei de pos ei. tal vez él pensó que es una broma, una mala broma, alabanza al Ela Señor. pensa que vega malo. Pero él los oía hablar ahí. Ela escuta na papiando e nana. Va a matarlo. Nós tem matele. Sus propios hermanos. Su próprio romana. Usted se puede imaginar, Você pode imaginar você mesmo essa coisa? lo querían matar. Aqui era matele. ¿Por qué? De com? Porque Dios tenía planes con su vida. Então Deus está tem plano com sua vida. ¿Por qué? De com? Porque él quería obedecer a Pastor Dios. que era obedecer a Deus. ¿Por qué? Porque ¿Cómo? Dios le daba más que a ellos. Pastor Deus estava dando mais que o outro não. Y le odiaron por eso. E não odiei pensei. Y el ser humano metió la mano en el proceso de Dios. E o ser humano arranca mão no processo de Deus. A veces el ser humano quiere meter la mano en el proceso de Dios. Senhor, é ser humano que arranca mão no processo de Deus. Por eso el pastor tiene que orar mucho Pensei, pastor, me se ora hope. para saber qué quiere Dios con sus hijos que él ha salvado. Para aqui com Deus que cusuiuna com ela salva. Por eso los que nos ministran, sus supervisores y presbíteros tienen que orar mucho. Ser presbítero, ministro e supervisor me se ora hope. Porque no es la obra que le da a uno un ministerio. Você não tem obra da um ministério. No es la obra que llama a uno. Não tem obra da chama gente. El que llama a uno es Cristo. É sunco da chama a Deus. El que da a uno un ministerio es É Dios. sunco da um ministério da Deus. El
movimiento reconoce movimiento da reconocer lo que Dios está haciendo en tu lo vida que Dios está haciendo de movida. y te da oportunidad Una oportunidad de, bajo la cobertura de esta preciosa obra, bajo de cobertura de preciosa obra aquí, ejercer tu ministerio. ejercer el ministerio. Amén, hermanos. Ahora, para alabar al Señor. Pero a veces el ser humano quiere meter su mano. Pero tiene ser humano que hinca su man. Y los hermanos de José metieron su El mano hermano de Dios se hinca na man. en el precioso proceso de Dios. Es precioso proceso de Dios. Y José se angustió. Dios se angustia. Y a veces usted también en este proceso se angustia. Ya, también el proceso aquí está angustia. Dice, Señor, ¿hasta cuándo? Señor, te quiero. A veces usted piensa que no va a lograr. Señora, vos pensa que no vai logra. A veces usted quiere entregar todo. Señora, vos quer entregar tudo coisa. A veces hay decepción. Señora, tem decepção. A veces hay tristeza. Señora, tem Y tristeza. él estaba angustiado. Estava da angustia. Su alma estaba angustiado. Sua alma estava da angustia. Ellos lo podían ver en su rostro. Mira dentro su cara. Y él los rogaba. E estava da roga-nos. ¿Usted puede imaginar a José? Vos pode imaginar você? Un joven de 17. ¿Quién tiene 17 años aquí? Más velha, bueno. Nadie. Amén. Un jovencito. Jovencito. Hermoso. Bonita. Se levantó en casa de su padre. Ela lança em casa de sua tata. Nunca se fue más lejos que ahí. Nunca ela vai mais lejos e nada. No conoció el mundo. Não conhece o mundo. No conoció a otros. Não conhece outro não. Y de repente E de repente es esclavo. é cativo aqui. Es esclavo. Está cativo. Alabanza al Señor. Él lloró. Ela llora. Él rogó. Ela roga. Sí, tal vez Jerry era Judá. Estaba vendiendo a mí José. Amén. Se talvez Jerry estava da Judá e estava vendendo a mim como você. O sea, Jerry no hacía. Talvez Jerry não hacía. Jerry borumante kimita. Jerry bora manchi kimi. Jerry no hacía Jerry. Jerry não hacía. Jerry no borumamita Jerry. Mamita Jerry. No vendía mi que no aquí. Vendemi que No vendía mi que no aquí. Pasar hermanita Jerry no hacía. No hacía. Jerry no hacía. Los rogaba. No lo hagan. No lo hagan. No lo hagan conmigo. Soy tu hermano. Soy tu hermano. No lo hagan. Alabanza al Señor. Ninguno reflexionó. Yung reflexionar. Ninguno dijo es mi hermano. Yung dinanga biseta mi rumang. No podemos hacer. No por así ele. Lo vendieron. Van a vender. Para alabar al Señor. Cristo vive, Cristo reina. Génesis 39. Génesis 39. Yo me imagino él llorando allí. Imagíname mes llorando y nada. Bien, tal vez lo amarraron, no sé. Por tanto amarré, mi no sa. Y tal vez tenía que ir caminando, no Y sé. por tanto me será vai canando, mi O no tal sa. vez le pusieron un carruaje allí. Por tanto, na pone un garrocho y nada. Estaba allí sentado, Estaba de nada sinta. viendo a sus hermanos, Mirando su romana. llorando, Llorando. hasta que no los pudo ver más. Se ela no para mirar nada más. Pero de allí, Pero después de nada. de ahí a la casa de Potifar, Y nada ne casa de casa en de Potifar. ahí a casa de Potifar, Y nada para casa de Potifar. Dios ya le fortaleció. Dios ya fortalece acaba. Porque vemos en Génesis 39, Cuando usted mira en Génesis 39, amén, que estaba en la casa de Potifar, que estaba en casa de Potifar, y versículo 2 dice, versículo 2 avisa, mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. y Señor estaba com você, assim na ela vira homem exitoso, e estava viva em casa de su chão egípcio. Amén, de ahí de esa angustia y tristeza E de nada de angústia e tristeza, para la casa de na Potifar, casa de Potifar, ya Dios le presentó, já Deus apresenta acaba. sintió la presencia de Dios. Sente a presença de Deus. Amén, hermanos. Y cuando llegó, E ela chega e nada, Dios estaba con él. Deus estava com ele. El Potifar vio algo en él más que los otros. Potifar mira algo dentro mais que dentro de outro não. Todo lo que hacía, hermana, salía bien. Tudo o que estava da salibom. Y era prosperado. E estava da próspera. Era bendecido. Estava da bendicionado. Porque Dios tenía un proceso, un plan con su vida. Deus tinha processo, plan com sua vida. Y le iba bien, hermanos. E estava bom com ele. Amén. Estaba allí bien el mayor de la casa de Potifar. Estava
Bom e Nana son más grandes de casa de Potifar. Bendito sea el Señor. Porque Potifar veía que José hacía el trabajo mejor que ellos. Pastor Potifar estaba da mira que José estaba da ese trabajo mío con Nan. Amén. Y él allí sirviendo a Dios Y Nanan sirviendo a Dios en su esclavitud. en su Alabanza al Señor. Y en el versículo 20 en el versículo 20, vemos que José lo tuvieron que encarcelar se mira que José acaecerá por una calumnia, para mentira, por una mentira, algo que no era verdad. algo que no estaba da verdad. Alabanza a Jesús. No sentía ninguna atracción para esa vieja. Eu não tinha nenhuma atração para um viejo aí. Amén. Alabanza al Señor. Era una mentira, Estava de mentira, una calumnia, uma calúnia. no era Não verdad, estava da verdade. era injusticia Estava da injustiça en contra de José. contra de José. Y le mandaron a la cárcel. E eu não mandei prisão. El que trabajaba tan Como duro, estava atrás, assim na duro. era fiel a su amo Estava da fiel na sua y no descansaba. e não estava da sossegado. Hacía las cosas como le decían que tenía que hacer. Estava da se coisa na maneira, não estava da vice me será assim. Potifar pudo ver la bendición de Dios Potifar para mim é bendição de Deus. por medio de José. Para meio de José. Y esa bruja se levantó E bruxa alanta contra su vida contra sua vida. y le mandaron a la cárcel. Não mandei prisão. Pero el versículo 20, gloria al Señor. 21 Versículo 21. dice: pero Jehová estaba con José. Mas Senhor estava com José. Amén. Cuando tal vez tristeza llegó a su corazón, Portanto, talvez tristeza vinha no seu coração. cuando estaba llevando a la Quando prisión, estava indo à prisão, sintió la presencia de Dios. sentia a presença de Deus. Dios estaba con él. Deus estava com ele. Dios tal vez le dijo: no te preocupes, estoy contigo. Deus portava dizer, não preocupa, me está cubo. En todo momento estoy contigo. Em todo momento me está cubo. Y le extendió su misericordia. 21. Y le dio gracia en los ojos del jefe de la E cárcel. mostrei misericórdia e adonei graça em vista de jefe de prisão. Alabanza al Señor, aleluya. Amén, hermanos. Dios estaba con él. Deus estava com ele. En el capítulo 37, Em capítulo 37, el versículo 18, versículo 18, dice ahí que conspiraron contra él. esta vizinana, Que conspiraron contra él. kunang a Conspirar contra él. inspirar contra ele. En el 19 dice: E na 19 avisa, he aquí viene el soñador. e não avisa outro, até sonhador também. Alabanza al Señor. Amén, hermanos. Y el 20 dice: matémosle. Agora então, van lá nos mate. Alabanza a Jesús. Querían matar a José. Não queira matar José. Querían matar los sueños de Não Dios. queira matar o sonho de Deus. Querían matar lo que Dios quería hacer. Não queira matar o que Deus quer fazer. El ser humano. O ser humano. Porque pensaron que era algo del ser humano. Só não pensa que estava algo de ser humano. Pensaron que era algo de Jacob. Não pensa que estava algo de Jacob. En el 23 dice que le quitaron la túnica de José. De 23 avisa que não quita a túnica de José. Porque pensaron que era Jacob su padre que le puso, que le dio esa túnica. Só não queira dar Jacob su tata done túnica aqui. Amén, que Jacob le está poniendo una posición por encima de ellos. O Jacob está donando uma posição riba não. Él no era el primogénito. Ele não estava de primogênito. Él no era el primer hijo. Estava de promeio. Matémosle. Háganos mate. Quitemos la túnica. Háganos quita su túnica. Quitémosle el ministerio. Nos quita su ministerio. Quitémosle sus sueños. Aleluya. Sonho não. Pero se olvidaron que no fue Jacob, pero fue Dios. Pero não olvidar que não estava da Jacob, estava da Deus. Usted tiene que saber que es Dios quien ha llamado a usted. Mas el saco da Deus é amado. Que Dios ha puesto su mano sobre tu vida. Deus pone su mão riba bobida. El hombre no puede matar. O homem não por mata. No puede destruir. Destruir. No puede quitar Quita. lo que Dios quiere hacer con tu vida. Deus quer assim com bobida. Entiende lo que Dios está haciendo en tu Comprende que Deus vida. está haciendo de movida. Entiende que no fue carne quien te llamó de este mundo. Como ele da carne, nós chamamos de mundo aqui. Entiende que es Dios. El sábado que va a ensayar. Y Rabaishueca, Isaiah. Aleluya.
José tuvo que seguir adelante. Ele será seguir delante. No pudo mantener su mente en sus Para hermanos. mantener su mente dentro de su humana. Tenía que fortalecerse en Ele Dios. será fortalecer su mente en Dios. Y cada vez en el proceso, dice la palabra, Cada vez no processo de palavra da visa, Dios estaba con Deus él. estava da com ele. Dios está contigo. Está cubo. Dios está contigo. Está cubo. Quita tus hojas de Rubén. Kita bo ovo na fori. Quita tus ojos de Judá. Kita bo ovo na fori Judá. Quita tus ojos de esos asuntos. Ponle en Dios. Kita bo ovo na fori assunto na poner en Dios. Dios está en el Deus está em asunto. assunto. Dios está en el proceso de tu Deus vida. está em processo de vida. Vamos a alabar al Señor. Oh, alabanza a Jesús para siempre. Aleluya. Cristo vive. En Génesis 41, hermanos, Gênesis 41. conocemos la historia. Amén, hermanos. No era fácil para José. Não estava tão fácil para você. Amén. Era bastante duro. Estava bastante duro. Llegó con sus 17 años Ele ia com seus 17 anos. y después de 13 años, con sus 30 años, Depois de 13 anos, com seus 30 anos, le ponen en posición. ela Amén. ponia em posição. Pasó 13 años de prueba, Ela passa 13 anos de prova, de preparación. de preparação. Lo que usted tiene que percurar O que vamos ser percurar para que siempre usted esté en la presencia de para Dios. sempre botar em presença de Deus. Alabanza al Señor. Dios me trató en este proceso de José. Deus só trata comigo no processo de você. Yo recuerdo que la hermana Aria estaba predicando tocante José. Me dá agora, a irmã Aida estava predicando, tocando você. Y yo estaba traduciendo para el hermano Aquilino, Me estava traduzindo para o irmão Aquilino. porque aquel entonces no entendía el papiamento. Amén. Passou de tempo e não estava compreendendo o movimento ainda. Y hermana Aria estaba predicando tocante del proceso de José. A irmã Aida estava predicando, tocando o processo de você. Y yo traduciendo, E a mim traduzindo. pero Dios hablando directamente con mi vida. E Deus papiando diretamente com minha vida. Y yo rechazando. E a mim rechazando. O sea, yo no soy José. Pensando, a mim não está você. Demasiado injusticia. Demasiado injustiça. Porque si Dios te habla en este fase, Se Deus papia que eu fazer aqui, Él te dice que Él está en el asunto. eu avisava que ele tem assunto. Él estaba cuando José estaba con Potifar. Eu estava junto com você, ora estava junto com Potifar. Cuando José estaba en la cárcel, Dios estaba allí. Ora você estava dentro da cárcel, Deus estava com ele. Era injusticia lo que sus hermanos le han hecho. Estava injustiça o que sua irmã hace com ele. Injusticia lo que Potifar le ha hecho. Injustiça o que Potifar hace com ele. Injusticia lo que la mujer de Potifar le ha hecho. Injustiça para o que Potifar é casado de Potifar hace com ele. Él no tenía salida. Ele não estava tendo salida. Tenía que aceptarlo. Ele necessita aceitar. Y eso es nuestro problema. Esse é o nosso problema. Que supuestamente tenemos salida. Que supuestamente nós tínhamos salida. Esa salida es desobediencia. Essa salida é desobediência. Alabanza al Señor. Y yo ahí peleando con Dios. A mim não brincando com O Deus. sea, no, Señor, Isso não, Senhor. yo no soy José. A mim não está você. Demasiado injusticia. Demasiado injustiça. No lo acepto. Me não está aceitando. Dios me llevó de rodillas al altar. Deus se iba a mim na rodilha no altar. No era que Dios se estaba llenando, Dios me estaba rependiendo. Eu Alabanza al estava com Señor. Deus, estava llenando-me. Deus estava repreendendo-me. Porque estaba peleando con Eu Dios. estava brincando com Deus. Alabanza al Señor. Josué no pudo decidir que son 3 años o 4 o 5. O Senhor para digo da 3, 4 a 5 anos. Amén. Era 13 años que Dios tomó para formar Estava da 13 anos que Deus a turma para formar. a José. Y a veces en ese proceso E te enviar no processo aí. parece que perdemos aliento, Parece que nós está perdendo o ceia. que no podemos respirar, Nós não podemos falar o ceia. nos vamos a Você ahogar. vai rogar. Parece que está durando demasiado. Parece que está durando roupa. No voy a llegar a la meta. E não vai chegar em meta. Sí vas a llegar, Se você chega. porque estás en las manos del Señor. Você bota de mana de Senhor. Mantente en las manos del Señor. Mantenemos de mana de Senhor. En Génesis 41, 51 dice la palabra: Gênesis 41, 51 é a palavra da Bisa. y llamó José, Génesis 41, 51 y 52. Y llamó José el nombre del primogénito Manasés, E você aduna é primogênito em nome Manassés. porque se casó Você la casa, y tuvo hijos. ela hanhaiu. Y mire por qué le dio el hijo el nombre Manasés. E o acto com ela dunaiu em nome Manassés. Dios me hizo olvidar
todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Pasobra Dios assim me lubida tur mi problema nang yentere kas di mi tata. Estaba luchando con lo que sus hermanos le han hecho. Yo estaba luchando con lo que su romana nga así con él. Era difícil, hermanos. Estaba difícil romana. Era algo difícil. Estaba algo difícil. Y él tenía que perdonar a sus hermanos Perdonar su romana. para poder continuar. Para continuar. Él tenía que clausurar, cerrar ese capítulo Debe ser hacer el capítulo A. para poder ver la gloria de Dios. Para mirar gloria de Dios. Dios me hizo olvidar de mi trabajo y toda la casa de mi padre. Pasobra Dios assim me lubida tur mi problema nang yentere kas di mi tata. Amén. Yo me imagino que sus primeros años eso pasaba por su mente. Minta imaginar mes que dentro su promea na e costa estava passando na sua mente. Se sentía falta de ausencia de su Estava familia, sentindo falta de sua família, de su padre, de su tata, su hermano pequeño Benjamín su román chiqui Benjamin, y sus hermanos. su romana. Pero al mismo tiempo también venía lo que ellos le han hecho. Pero no mesmo tempo também está bem na sua mente lo que é romana assim com ele. Y allí estaba luchando E não estava brincando. y no permitir amargura entrar a su Não corazón, permite amargura dentro do seu coração. porque le impide a seguir el proceso de Você Dios. trobe seguir no processo de Deus. Ahí luchando, E não luchando. y Dios estaba con él. Deus estava com ele. Dios descendía. Deus estava a descender. Tal vez Dios ya le dijo de Romanos 8:28, E portanto, já Deus bisecava de Romanos 8:28, 26, de Romanos 8:28, que los que aman a Dios, que se não estima a Deus, todas las cosas le ayudan a bien. tudo costa e o de bom. Tal vez Dios trataba con él, Deus aleluya. estava a com ele. No te preocupes, José, aleluya. Preocupar você. Yo tornaré esto, Não me volte essa aqui. yo cambiaré Não me esto. cambie essa aqui. Aún Dios no le dijo que iba a ser rey de Ainda Egipto. Deus não abiseca de rei de Egipto. Alabanza al Señor. Y tal vez él dice gloria a E Dios. portanto, avisa glória a Deus. Pero pensaba cómo Dios va a hacer esto. Pero estava a pensar com Deus se essa Y cuando descendió a la cárcel, E ora ela descende em prisão. porque estaba prosperando, Você estava prosperando. estaba yendo arriba o no. Estava indo arriba. Era el primero en la casa de Potifar. Estava de promedio em casa de Potifar. Era el más grande en la casa de Potifar. É o mais grande de casa de Potifar. Alabanza al Señor. Pero Dios te tenía que enseñar. Deus me será assim, José, no te aferres a nada. Você não gana nada. Hoy tienes, mañana no tienes nada. Eu vou ter, amanhã não tenho Lo nada. único seguro es tu Dios. O único seguro é Deus. Él no cambia. Ela cambia. Está firme. Está firme. Amén, hermanos. Y dirigiendo del mayordomo E de repente de mayordomo a la cárcel. na prisão. Y Dios estaba con Deus él. estava com ele. Dios le habla. Deus estava com ele. Estoy contigo. Cubo. Me imagino cuando Dios habló con él. No final Deus estava com Él ele. abrió sus Abri ojos. su ovo não. Amén, Dios. Amém, Deus. Yo, amén. José tal vez José decía, gloria a Dios. Pero yo, amén. Pero a mim lo avisa amém. En la cárcel. Em prisão. Y no son las cárceles que tenemos ahora, De hermano. prisão que nós tínhamos a vender, hermano. Amén. Amén, Dios. Y no se rebeldió. E eu não. No se rebeldió. Não rebeldia. Porque cuando le dieron cargo, Pastor não tem cargo. él lo hizo. Ela hacía. Hacía sus tareas Ela hacía sua tarefa, não? y Dios le prosperaba. Deus estava a prosperar. Porque Dios estaba con él. So Deus estava com ele. Sentía la presencia de Dios sirviendo a los Ele demás. sentia a presença de Deus servindo a outros. Alabanza al Señor. Amén, hermanos. Tenía trato con Dios. Estava em trato com Su Deus. relación con Dios creció. Sua relação com Deus a crescer. ¿Por qué? E como? Cuando uno tuvo un sueño, cuando uno tuvo un sueño, Ora, ela alabanza al Señor. Amén, hermanos. Inmediatamente José dijo, imediatamente Josué avisa. mi Dios te lo puede interpretar, Mi Deus pode interpretar, Pablo. porque él conocía a Josué Dios. estava a conhecer Deus. Dios lo usaba Deus estava a y Josué. interpretó el sueño. Ele interpretar o sonho. Él también tenía un sueño Eu também tinha sonho. y Dios lo usó. E Deus a usei. Dios le estaba Deus usando, estava usando. no detrás del púlpito, Não hacia púlpito. pero en la cárcel. Prisão.
allí donde nadie estaba para ver a José. Yang kami na nyuin na tapa mira Jose. Pero Dios estaba con él. Dios taba da kune. Su presencia estaba con él. Presencia taba da kune. En la cárcel. Prison. Pero sobre la rueda. Pero ribe will. En la cárcel. Prison. Pero no en el proceso. Pero en el proceso. Alabanza al Señor. Y les interpretó el sueño. Que le interpreta el sueño. Ellos se fueron. Nangabay. Y no recordaron de él. Guarda riba je. Dios prueba nuestra paciencia, Dios hermanos. apurba nos paciencia. ¿Cuánto para alabar al Señor? Y 52 dice, y llamó el nombre del segundo Efraín, porque dijo, Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. E ela do nesum de dois number Efraim para sobra Dios assim fructífero na terra de minha aflicción. Alabanza al Señor. Amén. Pues sintió aflicción de su alma. Ela sente aflicción em sua alma. Amén. Lo leemos así muy fácil. Não está lese assim na roupa fácil. Era un extranjero en un país extranjero como esclavo. Pero estava um estrangeiro de país estrangeiro como cativo. Y estaba en la prisión. Ele estava dentro prisão. Amén. Estaba afligido. Ele estava afligido. Gloria al Señor. Amén. Cuando vamos de un país a otro, hay gente que se siente, tengo deseo de ir a regresar a mi país. Quando nós vai de país para outro, tiene esse sentido desejo de ir back no país. Alabanza, fin de año creo que muchos hermanos de Haití y de San Domingo regresan, ¿o no? Fim de ano, o peruano de Santo Domingo vai no país back. ¿O no? Alabanza al Señor. Algunos se van y ni siquiera uno sabe dónde está tal hermano. Se fue a ok, gloria a Dios. Tem que trabalhar então não sabemos. Alabanza al Señor, ¿o no? Pero José sí no podía escoger. Você se não por escorrer. José no podía decir, Potifar, sabe, voy de regreso. Você não pode avisar Potifar, me tá back. No. Não. Amén. En la tierra de su aflicción, Dentro de sua aflicção, él fue afligido. ela guarda afligir. Dios nos da forma en la aflicción. Deus está dando forma de aflicção. Pero hay gente que no soporta la aflicción Tiene que não está suportar a aflicção. y se baja de la rueda. E não tá bafor de will. Quédate allí. Que de nanan. Es una buena obra que Dios está haciendo. Bom obra que Deus está haciendo. Dios sabe lo que está haciendo. Deus sabe que está haciendo. Amén, hermanos. Amém, romano. En el versículo 14 Em versículo 14 de Génesis 41, de Gênesis 41, cuando llegue el momento, quando chega o momento, porque el momento llegará esse momento lo chega, que Dios te va a poner que Deus lo ponebo en el lugar que Él ha preparado para no usted. lugar que ela preparar para vos. Si usted supo mantenerse en las manos del Se Señor. botava taçar de manter o mês de mana de Senhor. ¿Cuándo se puede alabar al Señor? Quanto vai alabar Senhor? Y cuando llegue el momento, E o momento chega, llega. ela chega. Amén. Amém. No hay nada que pueda estorbarlo. Não tem nada que posso ver. En el versículo 14 del Génesis 41 dice la palabra: Versículo 14 de versículo capítulo 41 da Bisa. entonces Faraón envió y llamó a José y lo sacaron que apresuradamente de la cárcel. E ora o faraó amanda chama José e não atrese por fora de prisão. Usted no va a quedar ni un minuto más ni menos en la prueba que Dios ha puesto para usted, Não tem que dar nem minuto de mais nem de menos de prova que Deus põe para vos. con tal que usted se mantenga en este proceso. Tal que vou manter o mês dentro processo aí. Estaba años en la cárcel Estava ainda dentro prisão. y de repente tenía que salir con prisa, E de repente me será sair pura, apresuradamente, porque llegó el momento. Esse momento aí chega. Llegó el momento. El momento ahí Estaba llega. viendo el final Estava mirando o final. y se afeitó. Y se afeitó. No afeité. Não afeitei, Y se afeitó não afeitei. y mudó sus E vestidos ela cambia sua panha, né? y vino a Faraón. E ela vai cerca faraó. Era barbón, aleluya. Eu estava tinha barba. Amén, hermanos. No sé que tenía piojos en esa barba. Sabe que ela tem piel de barba, não? Yo me imagino, Tem amén. imaginar mesmo. Porque en esa cárcel, Você nem prisão aí. amén, tal vez hacía su trabajo. Porta, que tá gravando, né? Alabanza al Señor. Amén, hermanos. Aleluya. Pero llegó el O momento momento aí chega para cumplir con el plan de para Dios. cumprir o plano de Deus. Llegó el momento O momento aí chega para estar en la posición que Dios tenía para él. para estar na posição que Deus tem aí. Cuando Dios dice, ahora es el momento, Deus visa o momento. no hay nada ni nadie que puede Não estorbar. tem nada, nenhum ainda que possa trobar. Alabanza al Señor.
No se podía afeitar todos esos años, de repente le afeitaron. Agora feita, dentro de anos, de repente não afeitei. Y él estaba sentado ahí Eu estava sentado y na le estaban bañando, alabanza a estava Jesús. banhando. ¿Qué está pasando aquí? Visando o que está passando aqui na. Normalmente bañaba con un poquito de agua una vez a la semana. Normal eu estava banhando com tique água, dia para semana. Ahora vinieron los criados del rey para Eu bañarle. criando de rei, bem banhele. Alabanza al Señor. Y uno estaba afeitando, E estava afeitando, otro cortando el pelo. outro cortando seu cabelo. Y no tenía ropa, trajeron ropa nueva. Não tinha pai, não, esse pai é novo, pe. Vestido caro. Vestir caro. Vestido para presentarse ante el rey del imperio más poderoso del mundo. Vestir para apresentar su mês diante do rei mais poderoso do mundo. Él no tenía nada, Ele não estava tendo nada. no tenía Não dinero. estava tendo sem. Dirigiendo de la De cárcel repente de prisão, en el trono del rey. de trono de rei. Amén. Dirigiendo de un que huele mal en la cárcel. De repente de que estava malo dentro prisão, Amén. Bañado, perfumado, buen vestido banhar, perfumar, bom vestir, ante el rey. diante do rei. Ante el rey. Diante do rei. Alabanza al Señor, aleluya. Alabanza a Jesús. Amén, hermanos. Primeiro, mano. Él dijo, ya la puerta está abriéndose, Já aleluya. a porta não está abrindo. Dios, no sé si Dios le hubiera dicho ya qué iba a acontecer, Pensar se Deus avisar acaba aqui que lo vai passar. pero él seguía en el proceso paso por paso. Pero estava seguindo em processo step a step. Estaba ante el rey. Eu estava diante do rei. Amén, hermanos. Y le explicó al rey Eu lhe explicarei. y dio la gloria a Dios. Ele dá uma glória a Deus. El rey dijo, entendí que en usted hay poder para interpretar. Y dijo, no, 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 no. O rei disse, mas compreende que o demônio tem poder para interpretar? Él dijo, no, 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 Ele disse, no. não, 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 não. Dios Deus, sirva a un Dios vivo me está servindo Deus vivo. y él interpreta todos los sueños. E está interpretar todo sonho. Alabanza a Jesús para siempre. Amén, hermanos. Y interpretó los sueños al rey. Ele interpretar sonho na rei. Y rey, permíteme aconsejar a usted. E ele disse, rei, permite-me aconselhar. Usted tiene que hacer esto y esto y esto y esto Comecei a fazer isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. y serás bendecido. E eu guardo bendicionar. Esos 7 años de hambre E você tem aina de hambre. no van a destruir a tu reino. Não lo destruir o reino. Si usted hace esto y esto y esto y Eu esto. isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. El rey dijo, ¿quién otro puede realizar este proyecto que este joven? E o rei avisa quem outro pode realizar o projeto aqui que não tem jovem aqui. Amén, hermanos. El rey quitó su anillo. O rei quita sua rente. El mío no sale porque estoy atado a mi esposa. Amén. Gloria a Jesús. El rey quitó su O anillo rei quita sua rente. y lo puso en su dedo. E ela põe dentro do seu dedo. Alabanza al Señor. De la cárcel, E prisão, ahora es segundo en el reino. a outra é segundo dentro do reino. No se pudo imaginar. Agora imaginar seu mês. Alabanza al Señor. Pero se mantuvo en el proceso. Pero ela mantém seu mês dentro do Y processo. Dios le fortalecía. E Deus estava a fortalecer. Amén, hermanos. Amém, irmão? Para ir avanzando, alabanza a Vai Jesús. seguindo. Bendito sea el Señor. En Lucas Em Lucas 23, 23. alaba a tu Dios, aleluya. Dios te quiere fortalecer, Deus quer fortalecer-vos. pero tienes que seguir Pero vamos ser seguir conforme Dios conforme Deus ha estipulado. a estipular. ¿Piensas que solo tu prueba es difícil? Você pensa que a prova só é difícil? No, Não. todos nosotros, E nós tudo. pero tenemos que soportar Pero nós precisamos suportar y esperar e guardar. y confiar que Dios sabe lo que está haciendo. Confia que Deus sabe o que está fazendo. Alabanza al Señor. No podemos desesperarnos, Não podemos desesperar. porque si desesperamos, Porque se nós desesperar, no llegamos al final. não chega ao final. Dios no cambia su proceso. Deus não está cambiando seu No processo. estás listo aún, Ou não está claro ainda. pero sí Dios puede fortalecerte en medio del proceso. Pero se Deus for fortalecer o meio do processo. En Lucas 23, Em Lucas 23, alabanza al Señor. Lucas 22, disculpe. Lucas 22, despensa. Amén. Versículo 39. Versículo 39. Jesús estaba en un proceso. Jesus estava de um processo. Amén, hermanos. Alabanza a Jesús. En el versículo 39 dice, Versículo 39 da avisa. y saliendo se fue como solía
al monte de los olivos y sus discípulos también le siguieron. E ela salia vai nesero de olef, maneira estava a su costumbre. E os discípulos também estavam a seguir. ¿Qué dice allí? Que está ensinando? Como solía. Maneira estava a su costumbre. Amén. Tenía la costumbre de orar, Ela tinha costumbre de fazer oração. buscar la presencia de su Padre. Busca a presença de sua tata. Porque Jesús aquí en la tierra A sua Jesus aqui na terra, vivió como ser humano. a viva como ser humano. Escucha esto bien Escute isso aqui bom y manténlo, recuérdalo. e que dá corda. Jesús aquí en la tierra Jesus aqui na terra nunca usó su poder como Dios. nunca usa seu poder como Deus. ¿Están de acuerdo? Estão de acordo? Ni un momento, Em um momento, Él usó su poder como Dios. ela usa seu poder como Deus. Cuando Pedro quitó la oreja del soldado, Ora Pedro quita a orelha de soldado. le dije, Pedro, E de Pedro, ¿no crees que yo puedo pedir a mi padre que mande una legión para...? Pero no es eso el parte del proceso. Pedro, você quer me pedir minha tata para Manda un ejército, Manda una un legión, ejército. amén, para pelear por mí. brincar para mim? Pero no es eso la voluntad Não de é mi padre. saque de vontade de tata. Él era Dios, Ele dava a Deus, pero vivió aquí en la tierra como ser humano. pero ela vive aqui na terra como ser humano. Pasó su proceso como ser Ela humano. passa seu processo como ser humano. No era fácil para Não Jesús. estava tão fácil para Jesus. Por eso él solía orar, ir al monte a orar. Se dá a sua oração. Porque Jesús también necesitaba la fortaleza de Dios. Pero Jesus também tinha que ser fortaleza de Deus. Él necesitaba la presencia, la fortaleza de Tinha Dios. que ser presença e fortaleza de Deus. Amén. Todo lo que él hizo, Tudo o que ela hace, lo hizo con el poder del Espíritu ela hace com o Santo. poder do Espírito Santo. Comenzó su ministerio Começar seu ministério. cuando el Espíritu Santo vino sobre O él. Espírito Santo vem riba de. Amén, hermanos. Y dice en el 40, Está pensando na 40. cuando llegó a aquel lugar, les dijo, orad que no entréis en tentación. E ora quando ela chega no lugar aí, ela avisa a sua oração para você não cair em tentação. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra y pues de rodillas oró. E ela retirar-se mesmo fora de uma distância de tirar de pedra e ela hincar o dia e ia começar a sua oração. Amén. Jesús orando Jesus orando en su proceso, em seu processo, diciendo, Padre, avisando tata, Padre, si quieres, se está boa vontade, paz de mí esta copa, quita a copa aqui fora de mim. pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Pero não minha vontade, mas de você só de. Jesús quería salir del proceso. Jesus estava naquela sala e foi de processo. Era fuerte para Estava él, Fuerte pé, pero él oraba con prudencia. pero estava a orar com prudência. Padre, si quieres, Tata, se está boa vontade, paz de mí esta copa, passe a copa que houve. que yo pueda alcanzar mi final, pero no des por medio de ese Para camino. mim poder alcançar meu final, pero não para meio de caminho daqui. Pero él decía, Pero estava a visa, no se haga mi voluntad. pero não minha vontade. ¿Cuántas veces ponemos nuestra voluntad ante la voluntad de Quanto Dios? dia nós põe nossa vontade na vontade de Deus? Y pensamos que estamos haciendo lo correcto. E nós pensa que nós está sendo correto. Amén. ¿Cuántas veces no queremos aceptar la voluntad de Quanto Dios? dia nós não quer aceitar a vontade de Deus? Porque es fuerte. Porque está duro, Hay aflicción, tem aflição, hay amargura, tem amargura, hay decepción. tem Y decepção. decimos, no aceptamos la voluntad de Dios. E nós não aceitar a vontade de Deus. Alabanza al Señor. Y seguimos con nuestro propio camino. Nós está seguindo nosso mesmo caminho. No aceptamos la copa que Dios puso para Nós nosotros. não aceitar a copa que Deus põe para nós. Amén, hermanos. Pero él hizo la oración correcta. E ela se oração correto. Paz de mí esta copa, Fazer copa que over de mim. pero no se haga mi voluntad, Pero não minha vontade, sino la tuya. mas de você só de. Alabanza al Señor. Tuvo que soportar ese camino. E mesmo terá suportar a caminho aí. En el 43 dice, Em 43 você está y vendo? se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Eu ora ángel fora de cielo na dia para fortalecer. Amén. Jesús pudo salir del proceso Jesus para sair fora de processo y regresar arriba e vai arriba o cualquier otra cosa. ou qualquer outra coisa. Amén. Clamó al Padre. Ela clama na tata, El Padre dijo, no. e tata diz não. Son cosas fuertes Está coisa duro. por los cuales usted va a pasar. O lobo vai passar do ordinan. Pero
eso es el proceso. Pero esse aqui tem processo. De ese camino de sufrimiento, Nem caminho de sofrimento aqui. voy a sacar algo valioso de E usted. saca algo valioso de você. No proteste, Não protestar. no reclame, Não reclamar. no Não murmure. murmurar. Y creo que todos nosotros hemos pasado por ahí, estamos pasando por ahí. E me tá querendo nós tudo passador de essa aqui está passando dor de dia. Amén, hermanos. Era fuerte. Tava da fuerte. Él aceptó la contesta del Padre. Ela aceitar e aconteça de tata. Y cuando lo aceptó, Eu ela aceitei. Dios mandó un ángel para Deus fortalecerle, mandou ángel para fortalecer. pero no cambiar el Pero proceso. não cambia o processo. Y recibió E ela fuerza. recebe força. 44. 44. Estando en agonía, E sendo de ancha. oraba más Eu intensamente. estava da assim oração marcha ferviente. Y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. E su sudor abira maneira gota nang de sangue que estava a cair bom na suela. Jesús, Jesus, el rey de o reyes, rei de reina, el Señor de señores, Senhor de senhor, estaba en qué? estava na onda. ¿En qué? Den Kiko, En agonía. den agonia. Ahora, ¿qué es agonía, hermanos? Kiko está agonia, irmão. Estaba angustiado. Ele estava angustia. Tenía un nudo aquí. Tenía un conope aquí. Amén. Sentía que perdía aliento. Estava assim, de que ela da perna sea. ¿Qué hizo? Que ela assim, Comenzó a reclamar. ela começou a reclamar. Oró más intensamente. Ela ora mais duro. Intensivó su Ela oración. intensiva sua oração. Porque el único que le podía O ayudar único que por ajudar era Dios. estava da Deus. Pero se mantuvo en el proceso, Pero ela hermanos. mantém su mês de processo de Deus. Y Dios mandó un ángel a fortalecerle, E Deus mandou ángel para fortalecer. a mostrar lo que iba a pasar, Mostrei que estava passa. que Pedro le iba a negar, Pedro lo ninguém. y todas esas cosas Tudo fuertes. é tão forte aí. Pero había un final glorioso. Pero tinha final glorioso. Amén. El camino para ser usado por Dios E caminha para usar para Deus. es un camino de padecimientos. Caminho de padecimento. Es la forma que Dios ha escogido para darnos forma. De forma que Deus escolhe para darnos forma. Amén, hermanos. Y él se angustió, E ela angustia. pero Dios mandó un ángel Pero Deus mandou ángel para darle nuevas para dar fuerzas. força novo. Y en este ayuno mi clamor, mi oración es De ayuno que mi clamor, que mi oração tá para que Dios le fortalezca a usted. para Deus fortalecer algo. Para que Dios, porque hay una cortina, amén. Só tinha cortina. Y usted no puede ver E bueno por mira. que Dios baje la cortina un poquito así, Para Deus vai cortina tiki. para que usted vea un poquito Para mira tiki. del futuro, De futuro. entender Compreender lo que Dios está haciendo, o que Deus está haciendo. para saber, Passar estoy yendo bien, aleluya. como estava indo bom. ¿Cuándo necesitan eso? Alabanza al Señor. Quando me seja assim. Que Dios me muestre, Para Deus mostrar-me. me hace la cortina un poquito, aleluya. Essa cortina tiki. Bendito sea el Señor, para que esa revelación, Para ele revelação. esa palabra É palavra. que Dios me hablará directamente, Que Deus vai ver comigo me diretamente. dé Ele dá-me fuerzas força. para seguir en el Para proceso, seguir em processo. para seguir en la rueda. Para seguir em will. Podemos estar de pie en esta noche, aleluya. Y el altar está abierto, aleluya. Abrir. Si quiere pasar Se você passa, en este ayuno, tem uno aqui. alabanza a Jesús, a decir a Dios, Para avisar Deus. Dios, Deus. Dios, Deus. alza la cortina, Dios. Isso é cortina, Deus. Oh Dios, aleluya. Bendito sea el Señor. Muéstrame, oh Dios. Mostrar-me, Deus. Muéstrame, oh Dios. Mostrar-me, Deus. Muéstrame, oh Dios. Mostrar-me, Deus. Muéstrame, oh Dios, aleluya. Mostrar-me, Deus. Alabanza a Jesús. Oh, habla con tu Dios en esta noche. Papá como Dios. Papá como Dios. Nos turmester de fortaleza aquí. Todos nosotros necesitamos esta fortaleza en medio de este proceso, aleluya. Si sientes esa necesidad, pasa al altar. Habla con tu Dios. Dios tiene planes con tu vida. Dios tiene un plan como vida.
Pase libremente, como usted desea hacerlo. Aleluya. Toma tu tiempo. Reconoce primeramente, acepta primeramente que estás en un proceso. Alabanza a Jesús. Acepta primeramente. Cree que Dios ha empezado una buena obra en tu vida. Comienza a reconocer y confesar eso. Alabanza a Jesús. Dice, sí, Señor. Aleluya, gloria a Dios. Acepto que estoy en un proceso. Yo creo que estoy en proceso. Yo creo que has empezado una buena obra en mi vida. Aleluya. Confiésalo. Mi salvación no es casualidad. Usted me salvó conscientemente, sabiendo quién era yo, sabiendo dónde estaba yo. Confiésalo en esta noche. Nada en tu camino es casualidad, Dios. No ha durado demasiado tampoco. Pero Dios, necesito que me des fuerza en este proceso. Necesito, Jesús, que me muestres qué quieres con mi vida, Señor. Levanta la cortina un momento, Jehová, se quema Isaías. Habla con tu Dios, hermano. Habla con tu Dios. Toma tu tiempo. Habla con tu Dios. Aleluya. Él está aquí. Aleluya. Él está aquí y te dice: yo he empezado una buena obra en tu vida. Porque no crees que yo tengo mi mano sobre tu vida. Un rabazotai jamás. Y rabacama mamá y suacame. Tienes que ver ahora con tus ojos espirituales. Estás viendo con tus ojos carnales y no puedes ver cómo Dios puede cambiar, transformar esa situación. Tú no ves cómo Dios puede sacarte en lo que estás, aleluya. Pero Dios te dice: cierra tus ojos y abre tus ojos espirituales y vas a ver, aleluya, remeisa cama mamá y sea un rabacay sate que bebe Isaías. Quita tu mente de tu situación terrenal y di a Dios que saque mamá Isaías. Ay, Ramashway saque. Ramaki mamá Isaque. Muchas veces te he hablado. Ay, mamá Isaque. Habla con tu Dios. Habla con tu Dios. Toma tiempo, iglesia. Gloria a Dios. Nos toman el saludo para que haya la tromba y en la ruba alabanza al Señor. Oh, gloria a Jesús. Que la tromba toma los saludos fuera de Aruba. Dios bendicionamos ricamente, hermana. Dios bendicionamos ricamente. Cada noche Dios pone esa cortina para mostrar un tique de proceso que tem para como vida. Aleluia.
encaminamos su camino en su voluntad. Saludos para Boneiro, aleluya. Saludos para Ronchi. Saludos para Chela, chilena de Chile, aleluya. Saludos para Elida, aquí en Bonaire. Saludos para Rubén Padilla. Saludos para Cristina Revestap, allá en Aruba. Saludos para Jackie Camelia, en Corsol. Yo soy llamado con un propósito, Jackie, aleluya. Esperenje, Dios está turcos. Saludos para David Quant, allá en Aruba, joven, guarden Dios, aleluya. Dios que hizo cortina va a mostrar, Él te quiere mostrar, Él te quiere mostrar, aleluya. Rama seca y sueca, mamá y sirvejea. Habla con tu Dios en esta noche. Habla con tu Dios en esta noche. Oh, alabanza Jesús. Oh, aleluya. Alfarelo. Santana Bori. Pequeno vaso de bom amor. Pequeno vaso de boa gracia. Pequeno vaso de boa acción. Sí, Señor, esa cortina. Pequeno vaso de Deus celeste. Tú estás pidiendo fortaleza, Señor. Alfarelo. Alfarero, vine a hacer tu palabra. Vine a hacer tu palabra, alfarero, esa cortina. Aleluya. Alfarelo. Aleluya. Alfarelo. Papá, palabra del infierno, reclama a Dios en la noche, iglesia. No, Señor, mi tapseta de proceso, aleluya. Mi tapseta de aflicción ya procesa. Vaso
Gloria a Dios. Papi como Dios. Papi como Dios. Por oración correcta, aleluya. Manera Jesús a mí sanó, no mi voluntad de Dios. Mi aceptamos voluntad de Dios. Mi aceptamos voluntad de Dios, aleluya. Mi rechaza tu duda, oh Dios, Papi iglesia como Dios. Estamos teniendo mangos en mi vida, Señor. Dice, aunque bueno te mire, dice, va a comenzar un buen trabajo de mí, Señor. Me está haciendo un buen trabajo de mí, Jehová de gloria. Dice. Me está haciendo un buen trabajo de mí, dice. Rabasata, que mamá. Me está haciendo un buen trabajo de mí, y te confesé, y te reconocí, iglesia. Solamente hice cortina, Señor. Mi tema estamos fortaleciendo de proceso aquí. Solamente hice cortina, Señor. Solamente hice la cortina de aquí, chica, mamá, y seréis aquí. Y Ramay, suike, y reisa, ay, que, mimi, que, mamá, y sia. Y Ramasuete, que, seika, mamá. Oh, alabanza, Jesús. Ora más, iglesia, ora más. No te canses. No cansa, ora más. Dile al Señor, yo sé. No es momento para hacer preguntas. No es momento para decir por qué. Es momento para reconocer, lo que conozco, Dios, que tú sabes lo que haces. Tú sabes lo que haces. Dile al Señor, tú sabes lo que haces. No es momento para decir, Dios, no entiendo. Pero dile a Dios, lo acepto. Acepto tu mano sobre mi vida. Acepto. Ay, saca. Ay, Saki mai slay kamai. Rabasway sakere. Acepto Rebekei sakamama. Rabakima mama sakama kamai. Rabakima mama sakei. Jesús nuestra Pai es menos de camino y no te otro, el camino que contigo pasadores tierra, cama y saia. Oh, Dios te cubo, confía, pasa. Ninguém do vaso de bom amor. Ninguém do vaso de boa ação. Ninguém do vaso de boa graça. Ninguém do vaso de boa excelência. Alvarero. Alvarero, Santana Bovi, Alvarero, Santana Bovi, Alvarero, Santana Bovi, Miguel do Vaso. Ninguém do vaso de bom amor. Ninguém do vaso de boa ação. Ninguém do vaso de boa
celestial, alfarero. Canté con todo corazón, mis alfareros. Alfarero. Alfarero. La voz de verdad que venimos, aleluya. Alfarero. Ninguém no vaso de bom amor. Ninguém no vaso de boa ação. Ninguém no vaso de boa ação. Ninguém no vaso de poder celestial. Sí, Señor, aleluya. Alfarero. Y que sintan a morir, Señor. Alfarero. Sintan a morir. Mandamos saludos para Alfarero. Ronald Axia allá en Santo Domingo, aleluya, que Dios te bendice ricamente, hermano Ronald, aleluya. Alfarero. Que Dios te bendice, bendiga tu familia, alabanza a Jesús. Y que Dios te revele en esta noche lo que quiere hacer. Dan, quítate, dan tu palabra, gracias, gracias por tu palabra, Padre. Así damos inicio, Dios, Señor, de este ayuno, Jehová, en el cual te imploramos, Dios, para esta isla, para las almas perdidas, Dios mío. En ese trabajo grande que tenemos para realizar para usted, papá, de ganar las almas. Danos fuerza, Señor. Nos estás preparando para esa cosecha, nos estás preparando para lo que usted quiere hacer. Revélate a nuestras vidas. Revélate, Dios, revelábome, Dios mío, Jehová. Y se cortinó un tiqui, Dios. Va a fortalecer a José en cada fase de su vida. Así también, Dios, nos que nos fortaleza, fortalécenos, Jehová. Va a contestar Jesús. Va a mandar un ángel para fortalecer. Así también, Dios. Habla mi vida. Habla tu iglesia. Fortalécenos en el proceso. Dele gracias, iglesia. Dele gracias al Señor. Dele gracias. Gracias, gracias. Procura estar en la rueda, hermano. Procura estar en la rueda. Solo eso tú tienes que hacer, de estar en la rueda. No te bajas, no te bajas, no te bajas de la rueda. No tomes decisiones por tu propia cuenta. Mantente en la rueda. Mantente en la rueda. Mantente en la rueda de esta noche. Como sea. Gracias, Padre. Danki, tata. Danki, tata. Danki, 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 danki. Ay, saque. Y saquea. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Prospero en cada corazón. Reconoce, iglesia, que estás en las manos de Dios. Acepta eso. Acéptalo, que estás en las manos de Dios. Y mantente allí. Mantente allí. No deja que tu carne, no deja que tu carácter, no deja que el diablo te desfíe del proceso de Dios. Gracias, Padre, gracias, Señor. Gracias por tu palabra que hablaste en nuestras vidas, Dios mío. Gracias, así, Padre, damos inicio a este ayuno, Padre Santo, Dios. Fortalece tu iglesia, Dios mío.
Oh, capacítanos, Dios, para esa gloria que tú tienes para nosotros, con la finalidad de ganar Bonaire y vecindarios para tu reino, Jehová. Entréganos esta isla, porque queremos entrar a otras islas, Señor. Dominique está esperando, Grenada está esperando, Saba está esperando, Stage está esperando, San Martín está esperando, San Bart está esperando. Hay tantas islas esperándonos. Entréganos ya a Bonaire. Entréganos los líderes que tú tienes, Padre. Que tu iglesia entienda que algo grande viene de camino. Que tu iglesia entiende que tenemos que estar unidos, uno. Vencer a las pruebas. Vencer en las pruebas, estar en la brecha. No permitir al enemigo entrar en nuestros contornos. Tienes que estar en la brecha y no ser canal para el enemigo entrar. Es ella que suya. Y ramay sacama y saque. Y ramay satakama y saya. Urrama que mamá y su que ve y sirve. Y rama que mamá y su atama que ve y saya. Ay, rebe y sekimay. Urrama que mamá y saque. ¿Cuál es la gracia del Señor en esta noche? Gracias. 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 Gracias, Yabarakama Sateke Isaya. Danke, Dios, danke, Señor. Danke, Dios. Danke, Señor, Rey Sheke. Danke, Señor. Danke, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. A su nombre. Gran cinta, aleluya. Gloria a Jesús. Dios está bueno, Dios está maravilloso. Y Dios está grande. Amén.